Hoy voy a explicar qué es la ira y violencia. La ira es la indignación que se manifiesta con enojo, rabia, cólera. Ese sentimiento es una emoción consciente, por lo tanto es racional, mientras que la emoción es inconsciente. Explico esto. Cuando tú tienes tu pareja, le muestras un sentimiento a través también una emoción. Por ejemplo, abrazarlo, decirle cosas bonitas, que nace de ti mismo, es una emoción que transmites hacia esa persona y es consciente, por lo tanto es racional. Mientras que la emoción es inconsciente, porque si es que tú te encuentras un billete de 100 soles en la esquina, al mirarlo vas a sentir una emoción, y esa emoción que sientes no lo obligas a salir, sino que te sale de ti mismo, sale de por sí ya. Entonces eso es una emoción y por eso es inconsciente. Paul Ekman y Dalai Lama distinguen entre emoción y estado de ánimo. Son muy parecidos. Un análisis psicobiológico por José San Martín, que es catedrático y fisiológico, asegura que el 10 y el 20% de los tipos delincuentes, incluidos los asesinos, son personas con trastornos psiquiátricos, y que la mayoría de ellos son agresores, son personas que están comprobados que son personas normales desde el punto de vista clínico. Ahora, aseguran que cualquier rehabilitación es inútil, porque estos sujetos son normales, no presentan ninguna patología que diga que están mal. Ahora, estadísticamente revelan que si el agresor sale de la cárcel y vuelve a tener una pareja, lo vuelve a agredir, porque ya está acostumbrado a eso. Sabemos que existe el machismo y el hombre quiere hacer que la mujer sea sumisa hacia él y se sienten con la hombría alta. Ahora, todo esto es muy grave si es que no se lleva una rehabilitación y no se resuelve con un tratamiento conductual, ya que la causa es más profunda y la biología o la neurofisiología e incluso la genética. Algunos casos en la neurofisiología frente a la neurobioquímica nos dicen que pues todo esto de los maltratadores deben de llevar en por sí una rehabilitación. Hay un caso que es de Phineas y Elliot, pues lo cuenta el terapeuta Damasio, en donde estos dos chicos sufrieron un accidente, y en el accidente se lastimaron el orbifrontal. Cuando pasó eso, ellos no volvieron a hacer lo mismo, se divorciaron y tuvieron conductas que no son normales, tuvieron violencia, se volvieron agresivos, antisociales. Incluso Damasio llega a decir que él sufría más como terapeuta que el mismo Elliot como él mismo. Los budistas enfatizan que la ira es una emoción aflictiva, ya que se produce cuando ésta se conciencia. Por lo contrario, el autor se basa en la teoría del cerebro triuno, el cual está conformado por el sistema neurovegetativo, el sistema límbico, el neocortés o cerebro pensante. Ante todo esto se desarrolla una conclusión individual para realizar una acción. Por ejemplo, la violencia familiar, que una persona golpea a su pareja, muchas veces porque sé que ha tenido un mal día y quería desquitar su ira, lo que en ocasiones produce la muerte de esta persona. Cuando esta persona ya logra darse cuenta de lo que hizo, ya es muy tarde para remediarlo. Goleman, en su libro de la inteligencia emocional, expresa que las explosiones emocionales son como un tipo de secuestro emocional, ya que en estas situaciones se activa un estado de alerta en una parte del sistema límbico. Además, la amígdala es responsable también de este secuestro emocional, y como también está enlazada con los afectos y pasiones.
John Elster refleja que el efecto de las drogas y las pasiones en el cerebro, como el síndrome de Estocolmo, no solo se da por la baja autoestima, sino por problemas neurológicos cerebrales. Por consiguiente, la amígdala y el gyrus cingulatus o giro cingulado producen el llanto, el cual es una expresión de desahogarse. Asimismo, este órgano proporciona un aumento de noradrenalina, lo que provoca en el organismo, o prepara, mejor dicho, a ponerse en un estado de ataque o lucha. Las emociones fuertes provocan un impacto emocional en las personas, ya sea negativa o positiva. La emoción negativa sería la ira y la positiva la euforia. Antonio Damasio, en El error de Descartes, profundiza que las emociones poseen una relación con el perfil del estado corporal, por lo que se presenta más cercano al estado neurovegetativo, como resultado del inconsciente. Por ende, lo que expresa y la clasificación que presenta Damasio permite distinguir tanto las emociones primarias, que vienen desde el estímulo de la amígdala, por la cual impulsa el hipotálamo a dar varias respuestas, ya sea musculares o endocrinas. Por el contrario, las emociones secundarias son analizadas por la misma amígdala, pero además se activan las cortezas cerebrales. Por lo tanto, a todo lo que manifiesta Damasio, otro autor llamado Ekman expresa que los estados de ánimo de los individuos puede ser producto de nuestro propio ambiente o también de un nivel biológico. Por ejemplo, cuando un adolescente va por la calle caminando y en eso se cruza con un adulto, el cual la mira constantemente y empieza a decirle diversas frases, lo cual ocasiona en ella que se active el miedo y las ganas de ir corriendo. Por ende, también activándose el estado de alerta cerebral y también ocasionando que se dé en ella la indignación o el enfado. Hablamos sobre las conductas de los niños en el entorno familiar. Si sabemos nosotros, al tener un entorno familiar, y si este entorno familiar es violento, ya les decía, el papá pega a la mamá o viceversa, el papá llega borracho y no demuestra una conducta como padre, sino al dar miedo y no dar cariños a sus hijos ven esto reflejado, y es lo que nos enseña en la psicología del desarrollo, que pues el niño desde ya los primeros 5 años pueden absorber todo lo que los padres hacen. Entonces este niño va creciendo con esa conducta, va creciendo de que la mujer tiene que obedecer al hombre de por sí, y va creciendo con una conducta machista, narcisista. Entonces hay un ejemplo donde hay 2 gemelos. Estos 2 gemelos vivían de una familia muy violenta, pero al momento de ser adoptados, los 2 gemelos fueron separados. Cada uno fue a diferentes familias. Al mayor lo mandaron a una familia y esta familia era violenta, lo mismo que pasaba con su familia original. Y al menor lo mandaron con una familia, pero esta familia era muy diferente, era unida, comprensiva, cariñosa. ¿Qué pasaron con ellos? El mayor siguió con las conductas violentas, agresivas, ya con rasgos de asesinatos, todo eso. El menor, a diferencia, él ya venía inculcado todo eso de la agresión, la agresividad, que la mujer tenía que respetar al hombre porque era hombre, pero teniendo esta nueva familia, nuevas conductas, nuevas mentalidad, nuevas enseñanzas, él logró cambiar la genética, de que desde ya que venía desde sus padres anteriores. Y él fue un hombre de bien, borró todo eso, se crió con buenas enseñanzas y todo.
Entonces, eso es la ira y esa es la conducta que estamos presentando hoy. Gracias. Desde pequeños nos enseñaron a reprimirnos sobre la ira y el enojo, pero nos preguntamos por qué. Y es que el enojarnos, el tener ira continuas, nos trae consecuencias negativas a nuestra vida. Ahora, podemos bien o afrontar la ira o la cólera o el enojo calmados, o reprimirlo o expresarlo. Ahora, todos los que pasamos por ese enojo o la ira en algún momento, tenemos un tipo de patrón que siempre se sigue, por decir como la aceleración del ritmo cardíaco o de la respiración. Esto también está acompañado con un enrojecimiento de la cara. Ahora, esto se asemeja mucho al amor, y es que justamente este sentimiento de amor es donde participa un órgano importante en nuestro cuerpo, de nuestro sistema central, que es la amígdala. La amígdala pues está encargada de regular las emociones, además de ponerse en alerta cuando algo nos puede producir algún daño. El cerebro nos genera adrenalina, noradrenalina y cortisol, que en este último caso es una hormona glucocorticoide que ya lo vamos a explicar. Ahora, ¿qué hacen estos neurotransmisores y esta hormona? Y es que nos prepara el cuerpo para el ataque. ¿Y cómo es que lo prepara? Por decir, el cortisol, ya les comenté, viene siendo un glucocorticoide, produce o genera o modifica el cuerpo para que pueda producir glucosa. Y esta glucosa nutrirá a nuestros músculos y así nos pone en actividad para poder reaccionar en un momento de emergencia o en un momento de ataque. Ahora, todo este desgaste que hacemos, el cuerpo necesita recuperarlo. Bueno, ya nos produce cefaleas o dolores de cabeza, nos produce insomnio, y justamente para recuperarnos es porque nos produce cansancio, porque intenta regular el oxígeno que hemos en cierta forma ha requerido para poder suplir esa necesidad de energía. Ahora, ¿qué pasa? Hay que ponernos en alerta porque las personas que son diabéticas, justamente el cortisol puede ser un detonante de alguna irregularidad de la enfermedad, justamente porque produce glucosa. Ahora, debemos tener en cuenta también que hay algunas sustancias que pueden producir algunos coágulos dentro de la sangre, como un dato quizá aparte. Ahora, como les venía mencionando, el corazón viene a bombear muy rápidamente durante esa ira o ese enojo, entonces puede que como la sangre es bombeada en todo el cuerpo, esos coágulos puedan llegar al corazón y poder producir un paro cardíaco. Tenemos que tener en cuenta que la ira no es del todo mala, porque en algunos casos ha pasado que ha sido el precursor de obras literarias, de obras de arte, y bueno, es una parte positiva del enojo o de la ira también. Uno de los factores más conocidos de lo que es la agresividad es este neurotransmisor llamado serotonina. La serotonina, de tener menos cantidad de segregación en el cuerpo, nos produce depresión, unas ganas de comer incontroladas y agresividad. Dentro de ello, ¿por qué sucede esta agresión cuando hay menos serotonina? Y es por justamente que no hay triptófano dentro de nuestro cuerpo. Y bueno, ahora lo explicaremos cómo es que este triptófano se sintetiza para crear serotonina. Cuando el triptófano entra, por ingerir alimentos, porque el triptófano está en muchos de los alimentos que ingerimos, pues es recibido por una enzima triptófano hidroxilasa. Esa enzima, ¿qué hace? Modifica a ese triptófano y lo vuelve un hidroxitriptófano. Entonces, este hidroxitriptófano sigue viajando hasta que se encuentra
con la enzima aminoácido descarboxilasa aromática. ¿Qué hará? Este es el que va a modificar el hidroxitriptófano y lo convertirá en lo que ya conocemos como la serotonina. Luego de eso, un transportador vesicular monoamina lo encapsulará en una vesícula hasta su próxima neurotransmisión. Científicamente está comprobado que la serotonina en tratamientos de la agresividad ha sido muy efectivo. Es decir, que si hubiera más serotonina en nuestro cuerpo, nosotros tendríamos menos tendencias a ser agresivos. Otro de los factores asignados dentro de lo que es agresión es la testosterona. La testosterona dice que mientras más testosterona tengamos, más agresivos podamos ser. Además que él está muy estrechamente relacionado también con el autoestima, la autosatisfacción y el dominio. Actualmente vemos muchos casos de familias patriarcales donde el hombre se siente la mayor autoridad, pues esas personas son las que tienen en cierta forma más segregación de testosteronas. Eso quiere decir que puede tender a ser más agresivo, ¿no? Por eso es que en un ejemplo podemos decir de que una persona que tiene esa disfunción, ¿verdad? Por el tema de la autoestima, que también puede ser también relacionado por el tema de la desmotivación de la pareja, estas personas tienden a ingerir ciertas drogas o alcohol, por decir. ¿Para qué? Para tratar de aumentar ese tipo de autoestima, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Al momento de levantar esa autoestima también se segrega más testosterona. Entonces ellos recuperan esa disfunción eréctil, porque la testosterona viene a ser también un tema regulador sexual. Entonces también tienden a ser más violentos además de eso. Por eso es que en algunos casos se ve familias en las que personas, o en este caso el esposo, se emborracha, llega a la casa, los golpea y encima somete a la mujer a poder tener relaciones sexuales. Psicobiología de la sexualidad, donde todas las investigaciones dan lo mismo, donde juega un papel muy importante el rol del autoestima, ¿no? En esta psicobiología de la sexualidad, donde dice que cualquier varón con baja autoestima tiene un déficit de testosterona, generando una dificultad eréctil, ¿no? Por el caso contrario, si tiene un alto nivel de autoestima, va a haber un alto nivel secrecional de testosterona. Entonces, si no hay autoestima, no hay testosterona. La manera de recuperar esta función biológicamente es con la agresividad, o también llamada violencia, ¿no? Porque con estas actitudes se produce la demanda biológica de serotonina y testosterona, que luego se puede aprovechar para el fin sexual. Un circuito que se produce dependencia de sujetos, ¿no? En la pareja. Él porque se siente con su sexualidad recuperada, y ella porque se acostumbra a vivir al límite. Por ejemplo, una pareja tiene relaciones sexuales y cuando llega a la fase excitatoria, las sensaciones provenientes de los órganos de los sentidos influyen de manera distinta en cada uno de los sexos. Los estímulos auditivos favorecen la excitación sexual a la mujer simultáneamente más que en el hombre, mientras que en este juega un papel mayormente los visuales, ¿no? Sobre los neurocircuitos cerebrales, el rol de la mielina, donde nos dice que los neurocircuitos son caminos neuronales que siguen las corrientes nerviosas de acuerdo a las acciones que se vaya a realizar, donde la transmisión de información depende de cómo se hayan mielinizado estos circuitos cerebrales, ¿no? Para posterior a esto desencadenar una costumbre cotidiana, de manera que se llega a un punto donde se vuelve intolerante, generando violencia innecesaria, ¿no? Lo mismo que la baja autoestima crea impotencia sexual en el varón,
crea también incapacidad para la lucha en la mujer, porque la testosterona es una hormona necesaria para el ejercicio de la sexualidad, pero también lo es para la lucha activa o para la violencia como forma de agresividad e incluso para la capacidad, ¿no? Muy bien sabemos que la mielinización va a engrasar estos circuitos cerebrales, haciendo que haya una mayor acción de reflejos ante este tipo de situaciones. Sobre la ira y el estrés, donde nos dice que el proceso de emoción negativa debe ser visto desde la realidad, como un estímulo, ¿no? La experiencia como motor e interpretación subjetiva a la emoción da una respuesta de interpretación, de cambio consciente de emociones. Así que en el proceso de biología cerebral es muy importante, porque para un buen conocimiento de las estos desencadenantes biológicos de ira o de cualquier emoción negativa, ¿no? Se debe a un estrés constante. Nuestro cerebro biológicamente desencadena una serie de emociones negativas como ira, haciendo que los procesos mentales en su proyección generen una acción más larga, conllevando nuestro sistema inmunológico reaccione de una forma más afectada, ¿no? Y va a causar aún más daño si nuestro sistema inmunológico se encuentra débil. Aquí ocasionará una disminución de células B, las cuales producen anticuerpos, poniendo así en riesgo nuestra salud y alterando nuestros procesos mentales, ¿no? Nuestro estado mental, la cual va a correr un alto riesgo debido a este estrés largo genérico, que posterior a esto va a generar ira. La sociedad se enfrenta como sea ante los maltratadores y violentos, pero siendo consciente de esta forma de lidiar, no es tan eficaz en algunas ocasiones, por lo que siempre se debe considerar que no se puede reafirmar la conducta sin antes haber reafirmado la ideología. Pero siempre hay que tener en cuenta esto, es que los conocimientos se albergan en el sistema racional, el cerebro consciente y las vivencias en el sistema límbico. Para que los individuos se vuelvan agresivos se relaciona más que con todo el haber estado en un ambiente familiar machista. Por ejemplo, cuando un niño se desarrolla en un ambiente de estos, donde hay agresión, donde el padre es machista con la esposa y hasta puede serlo con los hijos, sus experiencias se establecen en su sistema límbico, lo que con el tiempo hasta llegar a ser adulto puede generar las mismas acciones, llevándolo así al fracaso. Adolfo Tobeña, en su libro Cerebro y Poder, asegura que el que triunfa es el que impone más poder. Esto mismo sucede en los animales. El que se convierte en líder es porque tiene o presenta más testosterona, la cual es una hormona que tiene relación con la agresión en animales y en humanos, pues esta genera el incremento de irritabilidad y hostilidad, lo que produce este acto feroz. Bien se sabe que el alimentarse es una necesidad fisiológica al igual que el dormir, ya que nos ayuda a recomponer esas energías que han sido desgastadas a lo largo del día. Ya sea mediante alimentos que vamos a adquirir proteínas que van a ayudarnos, ¿no?, a desarrollarnos. La alimentación es muy primordial, más durante la niñez o cuando el niño, el infante ya empieza a comer, porque va a ayudar a un mayor desarrollo, tanto en el crecimiento como en el desarrollo del cerebro.
Si no hubiera una buena alimentación, vamos a ver que nuestro organismo va a estar perjudicado. Se dice que hay alimentos que aportan serotonina, que son los triptófagos, que en este caso se habla de alimentos que van a generar esta hormona, ¿no? Y que se pueden encontrar en alimentos como lo son la piña, el huevo, el chocolate, entre otros ejemplares. ¿Cuál es la perspectiva que se tiene de esta emoción respecto a la parte oriental? O sea, cómo el budismo ve a la ira. Se habla que el budismo no es una religión como tal, sino más bien se le debe referenciar como una filosofía en la cual se mencionan aspectos como emociones destructivas a todo lo que nosotros con anterioridad consideramos ya de por sí negativas, que son emociones como la ira y el miedo. En sí ellos clasifican a la ira como dos tipos, una emoción positiva y una emoción negativa. La emoción positiva se refiere a una ira que busca una necesidad, o sea, busca ejercer una necesidad, mientras que por el lado negativo ya es como la emoción tal cual la conocemos, donde se busca dañar o de repente no se miden las acciones que se van a realizar. Y se dice que junto a esto, de la mano de la ira van los factores que son el ego, el apego y el egoísmo. Un ejemplo de ello sería cuando una persona, en este caso vamos a poner la situación de una pareja, está discutiendo, ¿no? En el egoísmo, en este caso vamos a poner el lado de que se quiere ejercer una necesidad. Ya, por esta parte el individuo quiere de repente que su esposo le obedezca, ¿no? Pero esta no le hace caso. Y ahí vemos que el hombre va a ejercer de repente el alzar la voz para poder incentivar, ¿no? De que de repente la respuesta de la mujer sea más rápida y que reaccione tal y cual él quiere. Entonces, ahí vemos como un deseo egoísta, ¿no? De querer conseguir eso que quiere, casi como un niño, ¿no? Haciendo un capricho por querer un juguete en una tienda, pero en este caso vemos a un adulto, ¿no? Con un comportamiento un poco más violento. Luego se ve también el ego, ¿no? Que porque el hombre cree que porque aporta dinero en casa o de repente ayuda en la situación económica, ¿no? Está haciéndole saber a la mujer que aporta más en la casa y ya por eso se le suben los humos y cree que tiene el derecho de ir contra la mujer para que haga las cosas que él quiera, ¿no? Sin pensar siquiera que la mujer tiene libertad de expresión o siquiera razonamiento propio, ¿no? En cuanto al apego, se menciona que eso también va de la mano, ya que el hombre va a asociar que como ya está casado con ella, es como si fuera prácticamente su propiedad y le va a dejar en claro, ¿no? De que es suya de una manera posesiva, ¿no? Dándole a entender que va a ser viva o muerta, va a permanecer con él, ¿no? Lo cual va a incentivar ese miedo, ese temor de permanecer todavía en casa junto a un individuo agresivo. En conclusión, el libro La maté porque era mía nos da la oportunidad de conocer cómo, partiendo de un entorno social, un entorno familiar, con amistades, nos genera una influencia en nuestra conducta, enfatizándonos exactamente en la ira y cómo es que lo manejamos desde la perspectiva de la psicología, cómo es que lo presenciamos desde el ámbito biológico y cómo otras culturas como el budismo han sido en cierta forma precursores de la inhibición de esta emoción para fines positivos más no negativos. También nos damos cuenta que esas emociones no siempre es bueno reprimirlas, pero tenemos que manejarla con mucha cautela. Entendemos también que la alimentación es una de las bases fundamentales de nuestra serotonina en el cuerpo, ya que el poder alimentarnos bien podemos obtener más posibilidades de poder segregar serotonina y tener pues un equilibrio en nuestras vidas.